En estos días, uno prende la televisión o el radio o ve las redes sociales e inmediatamente aparece el tema de los migrantes. Para un sector de la población se debe aplicar la ley y evitar la llegada de migrantes de Centroamérica. Y para otro sector existe un espíritu de caridad y un sentido de ayuda hacia los migrantes que hoy están en todos lados de México. Es un tema muy complejo y muy delicado socialmente. Es importante precisar que el Suchiate está en la frontera con Guatemala, pero que las condiciones de pobreza y desigualdad empiezan después de Cuautitlán. Y no lo digo en sentido peyorativo, porque en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Yucatán existen comunidades olvidadas de la mano de Dios, en situaciones iguales o peores que Guatemala, Honduras y El Salvador. Definitivamente, la pobreza no empieza después del Suchiate. Este río es la frontera legal entre México y Guatemala, pero está ahí. Esta franja de tierra ha sido olvidada por décadas. Nada tiene que ver con el río Bravo o el desierto de Arizona. Es una frontera desordenada, salvaje, porosa y silenciosa. Es la línea divisoria que más cruzan todos los días miles de personas. Es paso obligado para centroamericanos que caminan hacia los Estados Unidos. Y es que, sin duda, es el paso de mucha droga que llega a Norteamérica. Más de 120,000 migrantes han sido detenidos en los últimos años por el gobierno mexicano. El sur de México es una lejana frontera donde no existen ciudades, salvo Tapachula. Es un territorio lleno de aldeas, ejidos y caseríos que muy de vez en cuando forman parte de la agenda de los gobiernos locales y federales. Es una frontera de orografía complicada y difícil de acceso. Muchos hablan diferentes dialectos y tienen sus propias leyes y sus usos y costumbres. Pueblos enteros olvidados y agredidos por el Estado mexicano o guatemalteco. En muchas de estas comunidades el concepto de Estado es muy difuso. Han vivido alejados de las grandes metrópolis y hoy aparecen a raíz de las políticas migratorias de los Estados Unidos y de Trump y su campaña electoral en particular. Y sobre todo por la presión que para México y su gobierno hagan una especie de muro en la frontera sur. Pero estos flujos de migrantes se han convertido en un éxodo humano que huye de la violencia y la miseria en sus países, de la corrupción que ahoga a Centroamérica y del olvido de los estados que no han producido en sus economías políticas públicas que generen empleos y permitan a la gente comer o sobrevivir en lugar de huir. Nosotros tenemos que recordar que apenas en 94, cuando entramos al famoso TLC, los indígenas chiapanecos se levantaron en armas y el EZ vino a remover las conciencias de un sistema que se había convertido en una fábrica de pobres. Por eso hoy digo, unos ven con indiferencia y algunos con enojo cómo se llenan las calles del sur por migrantes que desestabilizan poblaciones como Tapachula. Pero hay que recordar que eso no existiría si en lugar de generar pobreza y desigualdad, se hubiesen construido fábricas, escuelas y hospitales que hubieran evitado este éxodo que lastima allá y acá, pero que no tiene más solución que una política económica que genere otras condiciones de vida. Para que esto cambie se necesitan inversiones y tiempo para generar una cultura donde podamos decir, como decía Benedetti, el poeta uruguayo, el sur también existe.